La Organización Mundial de la Salud define la diarrea aguda como 3 o más deposiciones en 24 horas. En cambio, en Harrison encontramos que la definición se va por más de 200 gramos en deposiciones, en términos de 24 horas. Es importante tener claras estas definiciones para poder decir esto es diarrea y esto es no. Y si comenzamos con la definición de la OMS, vemos que dice 3 o más deposiciones. Y esto tiene una razón muy importante. Pensemos que tú eres una persona que no es tolerante a la lactosa. Al consumir leche, la deposición va a salir como lo que muchos dirían que es diarrea, pero solamente es en una deposición, lo que nos hace diferenciar con esta definición de lo que es una diarrea a lo que es una intolerancia. Y con respecto a la definición que nos da Harrison, la vamos a abordar más adelante en el video. Algo que es muy importante que tengas presente en este tema es el término de ósmosis, algo que has escuchado muchas veces, que no es más que donde hay una solución con mayor soluto va a tender a ir el agua para mantener un equilibrio osmótico. Algo que también debes recordar es el porcentaje de agua que hay en cada uno de nosotros y cómo este varía según el sexo y también la edad, siendo de manera en la que entre más chiquitico vemos que hay un mayor porcentaje de agua. Se va haciendo grande y este se va perdiendo, ya que esto nos demuestra que una diarrea en un bebé puede ser bastante problemática si no la tratamos adecuadamente, ya que se va a deshidratar muy rápido y esta deshidratación va a afectar a las células y pues la cantidad de agua que tienen estas células no es mucho, ya que sí, tiene un mayor porcentaje de agua, pero ese porcentaje de agua está dado por un peso y si pesa 7 kilos pues el porcentaje de agua pues va a ser menor. Así que es muy importante cuidar sobre todo a los pacientes pediátricos y también a los pacientes más adultos, ya que por su porcentaje de agua es mucho más sencillo que por una deshidratación causada por una diarrea pueda morir. Así que el video trata sobre diarrea. ¿Cómo nosotros podemos producir diarrea en nuestro cuerpo? Pues hay muchas razones que las vamos a ir desglosando. Pero una de las principales es por medio de los alimentos, ya sea porque tú vas y compras en lugares en donde no hay una salubridad muy adecuada o tal vez porque no te lavaste las manos de la mejor manera. Entonces tomamos ese alimento contaminado, lo contaminamos con nuestras manos y lo consumimos. Y el primer lugar al que entra es en la boca. Y ya que en la boca nuestro cuerpo tiene su primera barrera de defensa. Recordemos que en toda mucosa se va a generar inmunoglobulina A y la boca no es la excepción. En este caso, si tú en este momento masticas, a ver, por favor, mastica. Muy bien, vas a ver que vas a generar saliva y con esa saliva pues va a estar la inmunoglobulina A, van a haber enzimas y también van a haber defensinas, los cuales nos van a comenzar a proteger de ese patógeno. Además que vamos a tener una secundaria función muy importante en lo que respecta a la protección, y es que con nuestros dientes pues vamos a triturar el alimento y junto con las enzimas vamos a comenzar a romper ese alimento en partes más chiquitas, lo cual es algo necesario para que haya una adecuada absorción, ya que si no hay una adecuada absorción, como veremos más adelante, va a ocurrir diarrea. Pero ese microorganismo que nos quiere generar diarrea logró pasar nuestra primera barrera de defensa. Ahora llega en el estómago y es cuando encontramos a la segunda, y es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un pH entre 3.5 a 4, que para que te hagas una idea de lo ácido que es, si yo me echara en este momento ácido clorhídrico en la mano, me la perforaría completamente. Así que te puedes imaginar que a esos microorganismos claramente que los va a poder destruir. ¿Para qué nuestro cuerpo tiene un pH tan ácido? Si nosotros vemos que es un ácido, no es más que algo que da electrones, que tiene ese poder. Esos electrones son hidrogeniones. Esos hidrogeniones nos van a ayudar a seguir rompiendo más ese alimento. Aquí en pantalla ves lo que es una proteína. Como te puedes dar cuenta, encontramos dobles enlaces. Y para poder romper dobles enlaces, pues necesitamos de más energía. Y esa energía nos la va a dar el ácido clorhídrico. El inconveniente es que hay personas que usan medicamentos como puede ser, por ejemplo, antiácidos,
y estos antiácidos pues lo que hacen es disminuir el ácido clorhídrico. Y en este caso lo que nosotros estamos haciendo es romper esa segunda barrera de defensa que tenemos. Además que no vamos a poder romper, por ejemplo, las proteínas, y eso va a generar que no las logramos absorber y que por ende tengamos diarrea. Además de eso, recordemos que fisiológicamente ese medio ácido también nos sirve para absorber vitaminas como la B12 o el ácido fólico, así que es común encontrar en pacientes que por ejemplo usan Mylanta por más de un mes, además de estos problemas de diarrea, una lengua lisa y aftas en la boca, por la no absorción de vitamina B12 y de ácido fólico. Y ya que estamos hablando del ácido clorhídrico, nosotros debemos recordar que en la diarrea, pues es obvio, ¿no? Se produce deshidratación porque estamos botando líquido. Y la deshidratación causa en nuestro cuerpo un medio ácido. Y este medio ácido no es más que un aumento de hidrogeniones. Ese aumento de hidrogeniones, el cuerpo busca la manera de expulsarlos. Y la forma más rápida de hacerlos es por medio del vómito. Así que cuando estamos deshidratados, pues el cuerpo comienza a vomitar para intentar expulsar esos hidrogeniones. Entonces aquí nosotros nos podríamos plantear darle al paciente que está vomitando por deshidratación antieméticos como por ejemplo el ondansetron o el haloperidol. Pues no sería algo para nada inteligente, ya que la causa de ese vómito es por la deshidratación. Así que en este caso lo que hacemos es hidratar al paciente para corregir ese estado ácido en el que está. Algo también muy importante dentro del estómago que nos puede generar diarrea es una afectación en las células de Cajal, que también son llamadas como marcapasos gástrico, que no son más que las células que por medio de un potencial de acción de -40 se contraen, y pues al ser un potencial de acción hacen que la contracción sea coordinada, porque recordemos que el estómago tiene músculo, más específicamente 3 capas, y estas capas pues deben ir en coordinación. Así que cuando hay una alteración, que puede ser por ejemplo por gastritis o por algún tumor que encontremos en el estómago, puede aumentarse la motilidad y esto va a poder generarnos diarrea. Después del estómago sigue el duodeno, pero también encontramos ahí al páncreas. Recordemos que el páncreas va a generar bicarbonato para poder solventar ese quimoácido que viene por el ácido clorhídrico del estómago, y también va a tener enzimas, que entre sus enzimas podemos resaltar a la lipasa pancreática. Entonces si tenemos una afectación en el páncreas, pues no vamos a producir adecuadamente estas enzimas, y entre eso pues no vamos a poder absorber los lípidos, las grasas que nosotros consumamos, generando así atorrea. Y pues el páncreas tiene su aliado, que es el hígado, que va a producir la bilis para que sea guardada en la vesícula biliar para cuando sea necesario para la absorción adecuada de lípidos. Pero además pues es muy probable que tú hayas escuchado que el hígado hace un montón de cosas, porque es que sí, hace un montón de cosas, y entre eso ayuda a purificar nuestro organismo de alguna manera. Y es así que pues por el hígado pasa la sangre, pasan muchos nutrientes, y dentro del mismo tenemos a las células de Kupffer, que las células de Kupffer son los macrófagos del hígado, y estos macrófagos pues van a ayudarnos a limpiar los gérmenes que nosotros hayamos podido consumir. Así que si te digo que una persona tiene hepatitis, ya vas a entender por qué es probable que también tenga diarrea. Ahora pasemos a los intestinos. En 24 horas nuestro cuerpo lleva al intestino entre 9 a 10 litros de quimo. Nosotros definimos quimo como las partículas menores a 1 milímetro, y la función en el intestino delgado es absorber el 80% del mismo. En cambio el otro 20% queda para el intestino grueso, de forma en la que la función principal del intestino delgado es la reabsorción. Así que cuando hablamos de un problema en el intestino delgado que nos está causando diarrea, hablamos de diarreas de alto gasto, ya que pues es el 80% de la reabsorción que nos está pudiendo reabsorber, va a ser una diarrea bastante fuerte. En cambio, la finalidad del intestino grueso va a ser la producción del popó, porque lo que hace es deshidratar, es absorber solamente agua generando así el popó. Así que por ejemplo, si una persona tiene un intestino grueso bastante grande, de lo que va a sufrir es de estreñimiento.
Y es acá cuando toma fuerza la definición que vimos en un inicio de Harrison, que lo definía como la diarrea aguda es más de 200 gramos de deposiciones en 24 horas, ya que con esos 8 a 10 litros de quimo lo que debería generar el intestino es como un máximo de 200 gramos de materia fecal, no más, porque ahí ya estamos hablando de diarrea. Así que abordemos a fondo el intestino delgado, ya que aquí encontraremos la explicación de los tipos de diarrea que uno suele encontrar en los libros. Esto quiere decir de la osmótica, de la enteroinvasiva y de la secretora. Entonces tenemos la histología del intestino delgado, que vamos a desmenuzarlo para poder primero entender los tipos de diarrea que ya te acabo de mencionar, y segundo, para que más que memorizártelo siempre lo tengas ahí en la cabeza, ya que es muy intuitivo. Imagínate que cogieron el intestino y lo vieron por el microscopio y encontraron estas células. Dijeron, tienen una apariencia de cilindro, entonces la vamos a llamar ciliadas. Además de ello, tiene unos pelitos, que esos pelitos se llaman cilias. Pero dentro de esas células vemos como si hubieran dos núcleos. Así que dijeron, ¿será que si hay dos núcleos? Hicieron un corte más y encontraron que no eran dos núcleos, que parecía que eran dos núcleos, pero que cada célula tenía su núcleo. Así que el epitelio que encontramos en el intestino delgado es epitelio cilíndrico pseudoestratificado, porque pareciera que hay dos núcleos, pero en realidad no, ciliado. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Entonces nosotros ya tenemos ahí nuestro epitelio. Pero si nosotros tenemos el epitelio y lo botamos en la nada, pues se va a caer. Necesitamos una base de apoyo, el piso de ese epitelio. Y es ahí cuando tenemos a la lámina propia. Debajo de la lámina propia tenemos a la lámina basal, que la lámina basal tiene los vasos sanguíneos que van a irrigar a ese epitelio. Por eso es que la lámina basal va a tener colágeno para poder mantener ahí a los vasos. Pero algo que necesitamos en el intestino es el movimiento, así que necesitamos músculo. Así que se hicieron un corte y vieron que había una apariencia longitudinal y una apariencia circular. Así que llamaron al músculo circular y longitudinal, que para que lo tengas presente realmente es el que encontramos en la mayoría del sistema digestivo. Y claro, ¿de qué nos sirve el músculo si no lo podemos mover? Así que para eso necesitamos nervios, encontrando ahí el plexo de Meissner y el de Auerbach. Y ya que tenemos esta estructura tan bonita, pues necesitamos poder defenderla, encontrando a las células de Peyer, que no es más que tejido linfoide que va a producir gran cantidad de linfocitos CD4. Entonces, ya que te menciono esto, si yo te hablo de que hay un paciente que tiene VIH, pues ya podemos entender el por qué va a producir diarrea, porque se van a afectar esos linfocitos CD4 y pues no va a haber quien nos defienda en esta parte produciendo la diarrea. Pero en líneas generales vamos a tener tres formas de afectar al intestino delgado: en las cilias, en el enterocito o en la lámina basal. Así que vamos a empezar con las cilias y vamos a hablar de la diarrea osmótica. Y para que lo entiendas muy bien, te voy a dar el mismo ejemplo que me dio mi profesor para entender este tipo de diarrea. Nosotros estábamos ahí en el salón de clases. Habíamos hombres, mujeres, pupitres. Y nos dijo, si yo les pido a ustedes que me traigan mayor cantidad de personas, ¿quién va a ser el que mejor lo vaya a lograr? Pues en primer puesto se ponían las mujeres, porque tenían mayor capacidad de atracción. En segundo puesto estábamos nosotros los hombres. Y de terceras estarían los pupitres, ya que pues realmente no atraerían nada, pero están ahí porque ocupan un lugar importante. Ahora este ejemplo lo trasladó a las moléculas que nosotros encontramos muy importantes dentro de la ósmosis, que si recuerdas en un inicio te lo comenté, con el ejemplo de que donde hay mayor solutos pues va a venir el agua para que haya ese equilibrio. En este caso el sodio eran las mujeres, nosotros los hombres éramos la glucosa y los pupitres son compuestos nitrogenados, que son desechos de proteínas, que osmóticamente no son muy activos. Así que cuando en los libros veas el término de partículas osmóticamente activas, se refiere al sodio y la glucosa.
Y tú vas a recordar que tienen capacidad de atracción. Y nosotros dijimos que íbamos a afectar a las cilias. Entonces tenemos un patógeno que logró pasar todas nuestras barreras de defensas. Se hizo en nuestro intestino, vio a las cilias y las afectó. ¿Cuál es la función de las cilias? Dos en específica. La primera es la absorción. Absorben esos nutrientes, ese quimo que nosotros consumimos. Y el segundo es la secreción. Secretan enzimas para que se pueda romper ese alimento y así se pueda absorber. Entonces, al afectar en el enterocito, las células ciliadas, lo que va a ocurrir es que no se va a poder generar las enzimas. Entonces piensa que soy una persona que tomo leche y al afectarse mis cilias, pues no se va a producir la enzima que rompe a la lactosa, en este caso la lactasa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a haber una mayor cantidad de azúcar en la luz intestinal. Y como hay una mayor cantidad de azúcar que no se puede reabsorber, pues el cuerpo lo que hace es generar un equilibrio osmótico, llevando mayor agua hacia esa luz vascular, lo que me va a generar diarrea. Y hablando en palabras técnicas de una diarrea osmótica. ¿Por qué? Porque el mecanismo en cómo ocurre es por medio de la ósmosis. Pero además esta glucosa que tenemos no se va a quedar así como si nada, sino que se va a fermentar convirtiéndose en un alcohol, proceso que nos va a generar CO2. Y esto nos va a ayudar a entender cómo va a venir un paciente que va a presentar una diarrea osmótica. Primero que todo, ¿va a salir sangre o no va a salir sangre? Pues no, porque donde estamos afectando es en las cilias. Y nosotros vimos en la histología que en las cilias pues no llegan los vasos, están más debajito. Segundo, ese CO2 lo que va a generar es una distensión. Y además va a generar que pues al haber un equilibrio osmótico, al buscar ese equilibrio y al poner más agua en el espacio de la luz, pues va a aparecer mucha diarrea. Y además, por medio de esa fermentación, lo que generamos es que sea algo ácida. Así que los pacientes suelen tener la cola quemada. Así que si tú tienes a un paciente que viene con este tipo de diarrea o tú mismo lo tienes, ¿vas a tomar Coca-Cola, por ejemplo? Pues no, porque la Coca-Cola es mucho azúcar y ese azúcar va a generar mayor osmolaridad hacia la parte de la luz vascular y va a generar mayor diarrea. ¿Le vas a dar leche o le vas a dar queso? Pues tampoco, porque vemos que el problema está en las enzimas como la lactasa. ¿Le vas a dar jugos ácidos? Pues tampoco, porque estamos viendo que por el CO2 hay una mayor acidez y lo que haremos es quemar más esa región perianal. Ahora vamos a afectar a la segunda parte. Llega un patógeno que tiene feeling con el enterocito. Eso quiere decir, en términos de química, que tiene proteínas termolábiles y termosensibles. Entonces comienza el patógeno a hablar con el enterocito y el enterocito se come el cuento. Más específicamente se lo come a él, lo endocita. Y estando dentro el patógeno del enterocito, pues va a tener una capa que va a llegar el lisosoma y va a decir, hey, esto no pertenece acá. Entonces lo va a romper. Y este rompimiento es realmente perjudicial, ya que él queda libre para poder hacer lo que quería en un inicio, que era poder reproducirse. Así que para esto va a necesitar de energía que va a tomar del AMP cíclico, la cual era necesaria para que se usaran adecuadamente los canales que encontramos en el enterocito para generar ese equilibrio osmótico. Pero vamos a tener que el enterocito ya no va a tener de esa energía porque el patógeno se está reproduciendo. Así que lo que va a ocurrir es que va a secretar cloro el enterocito y al mismo tiempo va a secretar sodio. Y como te dije en el ejemplo, el sodio tiene la capacidad de atraer agua. Así que junto con esa expulsión del sodio, que es a causa de que no hay la energía necesaria para tener un control de los canales que hay en el enterocito porque el patógeno se está reproduciendo, pues vamos a generar diarrea. En este caso se va a llamar una diarrea secretora, por el hecho de que estamos secretando. Para el tercero vamos a necesitar de un patógeno como puede ser por ejemplo la E. coli, ya que él tiene algo llamado como hemolicinas, que no es más que una bomba de destrucción para el epitelio, rompimiento que va a llegar a la lámina basal.
Así que cuando nosotros estemos hablando de que hay una diarrea que sale con sangre, estamos hablando de este tipo de diarrea, porque recordemos que en la lámina basal tenemos a los vasos sanguíneos y si los rompemos pues vamos a generar sangre. Este tipo de diarrea tiene una característica muy chévere y es que nosotros al estar afectando también a los nervios pues estamos generando que el cuerpo genere una mayor motilidad, pero en este caso no es a causa de que estemos generando un cambio osmótico o que estemos boteando sodio como en el caso del anterior, sino que estamos generando una mayor estimulación que aún así el cerebro va a interpretar como necesitamos ir al baño. Así que en este tipo de diarrea pues el paciente va a tener una frecuencia bastante alta de ir al baño. Cuando va al baño no hace mucha deposición y esta deposición va a salir tanto con sangre como con moco, ya que también en los plexos de los que te mencioné pues se inervan la parte de la mucosa y este tipo de diarrea se llama enteroinvasiva porque hay en el enterocito una invasión que genera la hemolicina que genera destrucción. Pues bien, esto fue la diarrea. Realmente no es nada complicado de entender tanto los síntomas de cada diarrea como todas las razones que nos pueden generar diarrea. Espero que te haya servido este video. Muchas gracias por quedarte hasta este punto. No olvides dar tu like y tu suscripción que son de inmensa ayuda.